Mater Fátima, hemos terminado ya nuestra preparación para la consagración y ahora hemos pasado para este programa. Algunos ya estaban aquí esperando y otros, pues lógicamente pasarán de allá para acá. Y mientras tanto, pues así nos da tiempo de hacer la oración, porque los que están pasando del otro programa para acá, pues ya hemos hecho la oración anterior. Vamos a pedir luz al Espíritu Santo. Hoy hay tema muy interesante, los méritos. ¿Qué son los méritos delante de Dios? Recuerden que la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino es una obra maestra. Lo estamos viendo desde una forma muy sencilla, muy básica, muy primaria, si quieren verlo así, pero se van a dar cuenta que después de todos los programas que muchos de ustedes están siguiendo, van a tener una visión muy, digamos, muy integral de la realidad, del mundo espiritual, del mundo corporal, del mismísimo Dios, y dentro del mundo espiritual y corporal, pues todas, digamos, los matices y todo lo que tenemos que conocer. O sea, ahora entienden cómo la sabiduría del medioevo era como compleja, o sea, abarcaba muchas disciplinas. Entonces, esta teología que Santo Tomás nos presenta prácticamente la realidad en su conjunto y no en detalles científicos, sino en sus principios, que es lo más importante. ¿Ven? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué son las cosas? ¿Para qué son las cosas? ¿Quién las gobierna? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo podemos ir a Dios? Todo eso. ¿Cómo ofendemos a Dios? Todo esto. Los ángeles, ¿dónde están? ¿Para qué nos ayudan? Bien, pues vámonos rápidamente a la oración. Vamos a pedir luz al Espíritu Santo porque no nos vamos a perder este tema. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. San Miguel Arcángel, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Castísimo San José, haz crecer en mí la fe y en ella encontraré la esperanza y la caridad. Santos Francisco y Jacinta Marto, rogad por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vámonos rápidamente. Aquí está. Agárrense. Primero vamos a empezar con los vicios y luego vamos por los méritos. Ya hemos hablado de las virtudes, etc. ¿Hay en este mundo algún método de vida opuesto al que acabamos de escribir, que serían las virtudes, la gracia, etc.? Sí, Señor. La vida del vicio y del pecado. Por un lado están los que corresponden a la gracia, con las virtudes, y otros que lo único que hacen es ofender a Dios. Bueno, ¿qué entendéis por vicio? El estado del hombre que vive en pecado. O sea, una cosa es pecar, un hecho puntual, y otra es mantenerse en ese estado de pecado. Se le llama vicio. ¿Qué entendéis por pecado? Un acto u omisión voluntaria, o sea, un acto, digamos, activo o algo que se deja de hacer voluntariamente, dice, en materia ilícita. O sea, yo no debo hacer esto, o sea, yo no debo robar bienes materiales, pues no puedo ir ahí y cogerlo. Es un acto, ¿sí? Voluntario en materia ilícita. Ese es un pecado. Pero también está la omisión. A lo mejor yo debería estar enseñando algo a las personas y ¿qué pasa? Que no, por no ser fiel, pues esas personas no reciben el don que yo les debería dar o el conocimiento que a lo mejor Dios me dio
y no lo puse al servicio de los demás, por pereza, por ejemplo. ¿Cuándo diremos que un acto u omisión voluntaria es pecaminosa? Cuando es contraria al bien de Dios, al propio y del prójimo. O sea, cuando ofende a Dios, cuando me ofende a mí o al prójimo. Aquí no lo dice, pero el catecismo lo dice, de la Iglesia Católica, dice cuando también va contra la razón. El hombre es racional y nosotros podemos distinguir lo que es bueno y lo que es malo, lo que nos conviene para acercarnos, para amar, etcétera, perfeccionarnos. Entonces, en el momento en que yo cambio ese valor y busco algo que no es razonable, sino que va más por la pasión y que puede ir en contra de Dios, del prójimo, de un servidor, pues también es un acto contra la razón el pecado. ¿Cuándo es posible que pueda querer el hombre cosas opuestas al bien de Dios, al suyo o al del prójimo? Dice, porque puede querer un bien incompatible con aquellos bienes. Yo quiero tu casa, te la quito. Yo quiero ser como Dios. Mira lo que hizo Satanás, ¿no? Lucifer quiso ser como Dios y resulta que le fue fatal. Eternamente perdió porque quiso apropiarse algo que no le pertenecía a él. ¿Qué bienes pueden ser estos incompatibles con el de Dios, el prójimo y el propio? Propio, pero en portugués creo que es propio, con R también en la segunda P. Dice, los que halagan los sentidos o lisonjean la ambición y el orgullo. O sea, que puede brotar del orgullo del hombre o de los sentidos. La carne, la vista. Oye, me gusta ver pornografía, me gusta comer, me gusta beber sin ningún límite, me gusta escuchar chismes y después reproducirlos, etcétera, etcétera. Es gravísimo. Bueno, ¿por qué puede el hombre querer semejantes bienes? Dice, porque los sentidos, como estamos heridos, tienen la facultad de inclinarse a lo que proporciona placeres. Claro, a mí me gusta, imagínate que yo tuviera que poner cosas áridas en mi vista, en cambio empiezo a ver cosas que a mí me gustan, me atraen, no sé, me gusta ver las mujeres, padre, pues, y te pones a ver en la playa las mujeres, ¿no? Pues ya sabes, te provoca mucho placer, pero estamos ofendiendo a Dios, anticipándose o arrastrando a su partido, a la inteligencia y a la voluntad, o sea, los sentidos, fíjate, deberían estar subyugados, no subyugados, ordenados para servir a la inteligencia y la voluntad, y en muchas ocasiones los sentidos es como si jalaran, porque yo lo acepto, por eso el pecado es personal y es responsabilidad mía, porque yo lo acepto, pero como si tuvieran más fuerza los sentidos para arrastrar la inteligencia y la voluntad, que son las facultades que deben de regir la vida del hombre. Esto es lo ridículo del pecado. Como por una pasión de, no sé, de gula, que voy a comer muchísimo, voy a ofender a Dios, el que me ha dado el alimento. Al contrario, debería ser, Señor, gracias por el alimento que me has dado. Ah, no. Pues a mí me gusta el placer ahí de sentirme más que satisfecho, pero ¿qué pasa? Pues que te haces daño, muchísimo daño corporal, etcétera. Y recuerden, por ejemplo, este pecado abre las puertas a otros pecados capitales. Entonces, ofendes a Dios, pero también ofendes al prójimo, porque si estás lleno de pereza, después de haber comido tanto, a lo mejor no atiendes a tu familia, no escuchas a tu esposa, discutes con el compañero de trabajo porque estoy cansado, estoy hecho polvo y lo único que necesito es dormir y encima tengo que trabajar. O mis hijos son un domingo y llegan y me empiezan a pedir cosas y estoy harto de mis hijos y les empiezo a maltratar. En vez de quererlos, amarlos y atenderlos, los echo fuera. Déjeme en paz, porque quiero una siesta de 2 horas. Claro, con lo que comiste, parece una víbora de invernando, ¿no? Y necesitas 2 horas de no hacer nada, porque hasta que no asimile el cuerpo toda esa comida, y que también daño nos puede hacer, ¿no? Son ejemplos como muy plásticos, ¿no? Que los entendemos muy bien. Bien. ¿Por qué puede el hombre querer semejantes bienes? Porque los sentidos tienen la facultad de inclinarse a lo... Perdón, ya me salté, ya la vimos. ¿Cuál es, por consiguiente, la raíz, origen y, en cierto modo, razón de todos los pecados humanos?
la prosecución desatentada de bienes sensibles y temporales. Cambiar lo eterno por los bienes sensibles y temporales. O sea, esto no tiene ninguna lógica, pero lo hacemos. O sea, vas a cambiar la felicidad eterna por un poco de dinero, por un poco de vanidad, por un poco de fama, de orgullo, pero te estás dando cuenta que estás sacrificando la eternidad con Dios por un poquito de fama que después te va a costar pagarla en el infierno eternamente, para que vean cómo está torcido la inteligencia. Esto no es razonable, pero lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos. ¿Cómo se llama la condición que inclina al hombre a buscar sin razón ni medida los bienes sensibles? Se llama codicia o concupiscencia. O sea, estamos atraídos. Si yo no actúo con la voluntad, si yo los dejo ir, yo me voy a ir detrás de ellos. Pero cualquier persona, no pienses que, sí, los narcotraficantes, los terroristas son así, padre. No, yo también puedo terminar siendo un narcotraficante, un terrorista, si dejo que las pasiones me envuelvan. Les voy a poner un ejemplo. Ay, padre, las guerras, las guerras, las guerras, las guerras, qué mal, cómo mata a los terroristas, no sé cuánto, etcétera. Y vas después con millones y millones de personas. Ay, es que son unos asesinos, estos que matan, estos que ponen bombas, estos que no sé qué, que cuánto, tal. Y vas y encuentras padres de familia, asesinos abortando a sus hijos. Se rasgan las vestiduras porque hay alguien que quiere con una bomba atómica destruir la humanidad, etc. Y luego dices tú, ¿y tú qué hiciste con el aborto? Acabas de asesinar, no cualquiera, a tu hijo, y no de cualquier forma, indefenso, inocente, por un capricho, por un orgullo, por un, no sé, cada uno tiene sus razones, por problemas económicos. Y después nos rasgamos las vestiduras diciendo, mira lo que hacen los demás. Y uno dice, ¿y tú? ¿Qué estás haciendo tú? Del pecado original y sus consecuencias o heridas de la naturaleza humana. ¿Existía la concupiscencia en el estado primitivo en que Dios creó al hombre? No. Recuerde que estábamos en santidad y justicias originales. No había pecado. En el paraíso terrenal no había pecado. Ahora lo va a explicar. Entonces, ¿por qué existe ahora? Porque el hombre se halla en estado de naturaleza caída, herida. ¿Qué entendéis por estado de naturaleza caída? El que se sigue como efecto y consecuencia del primer pecado del primer hombre. Adán y Eva pecan y porque pecaron como siendo padres de la naturaleza humana, pues todos los que tengamos la naturaleza humana venimos con la herida del pecado original. No nos gusta aceptarlo, pero es que es así. Dios lo permitió así. Ahora la redención de Cristo toma una fuerza muy importante. ¿Qué entendéis por estado de naturaleza caída? El que se sigue como efecto y consecuencia del primer pecado del primer hombre. ¿Por qué alcanzan a todos y a cada uno de los hombres los efectos y consecuencias de aquel primer pecado de nuestro primer padre? Porque nuestra naturaleza es la suya y de él la hemos recibido. Si no hubiese pecado el primer hombre, ¿nos habría transmitido la naturaleza en otro estado? Sí, Señor, en justicia divina, integridad, dice, o sea, santidad y justicia original. No había muerte, no había sufrimiento, no había enfermedad, no había dolor en ese estado de integridad y justicia original, ¿sí? Pero por causa del pecado, ahora esta es nuestra realidad, nos guste o no. ¿El estado en que actualmente la recibimos es ese estado de pecado? Sí, Señor, yo recibo la naturaleza. Todos los hombres vienen con el pecado original, crean en Dios o no, se bauticen o no, todos nacemos con el pecado original. Ahora entiendes cuando está haciendo tanto daño a la naturaleza humana, por lo tanto también a mí, pues lo primero que debería hacer es quitármelo, quitarme el pecado original. Dice, ¿cómo se llama? Pues el pecado original. Luego, el pecado original se transmite a todos los hombres por el hecho de recibir la naturaleza de Adán pecador, solo por ese hecho,
solo por tener naturaleza. Imagínense, cuando uno va a bautizar y uno habla del pecado original, algunos dicen, pero padre, ¿qué mal ha hecho este bebé? Si apenas come y llora. Claro, si yo no estoy hablando del pecado personal, ese es el que yo cometo voluntariamente. El pecado original se transmite por la naturaleza humana. Y ahí no depende de si eres creyente o pequeño, grande, etc. El pecado original está ahí. ¿Eh? ¿Qué efecto produce en cada individuo de la especie humana el llamado pecado original? La privación de los dones sobrenaturales y gratuitos que Dios misericordiosamente había concedido en la naturaleza en la persona del primer hombre y Padre común de los mortales. Los dones del Espíritu Santo, las virtudes teologales, las virtudes morales, etc. Todo esto, que ahora tengo que trabajarlo, suplicarlo, etc., eran gratis dadas en esa situación de santidad, integridad y justicia originales. Se nos privó de todo. Ahora por Cristo podemos recibir las gracias y los dones del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, pero de otra manera no. Si no hubiera venido Cristo, no habría gracia, no habría dones, no habría... y fíjate, con la gracia volvemos a restituir lo que decía, las pasiones nos llevan, pues con la gracia, la inteligencia ordena, primero descubre la verdad, ordena la voluntad y la voluntad exige los sentidos que se comporten, los mortifica, por ejemplo, para dominarlos y no nos hagan daño. ¿Qué efectos producía el privilegio de la integridad? La subordinación perfecta de los sentidos a la razón y al cuerpo del alma, y del cuerpo al alma, o sea, el cuerpo obedecía al alma. Ahora no, el cuerpo, cuando quiere tirarse ahí, ya sabes qué, y no rezo, o estoy haciendo oración y me quedo dormido, ¿sabes qué? Yo no voy a luchar porque estoy cansado y, ¿sabes qué? Mejor me duermo. Y se duerme. ¿Qué bienes se conseguían con tan perfecta subordinación que las facultades afectivas no pudieran experimentar ningún movimiento desordenado? Todo era ordenado en el hombre hacia Dios. Dice, y que el cuerpo fuese impasible o inmortal. No había muerte. Íbamos a pasar, después de una vida aquí, en el paraíso, íbamos a pasar a la gloria sin muerte, sin sufrimiento, sin padecer, nada. Simplemente una cosa bella en cuerpo y alma nos iba a llevar a gozar del cielo. Así hubiera sido el paraíso terrenal si no se hubieran pecado. Luego, la muerte y otras miserias corporales son el efecto del propio del pecado. Sí, Señor, son efecto del pecado. ¿Cómo se llaman los efectos del pecado en el alma? Se llaman heridas, las heridas. ¿Cuáles son? 4. Ignorancia, malicia, debilidad y concupiscencia. Ignorancia, malicia, debilidad y concupiscencia. 4 heridas que han metido un desorden total en el interior del hombre. ¿Qué entendéis por la ignorancia? La condición a que quedó reducida la inteligencia cuando perdió el orden infalible a la verdad. Antes podíamos llegar de forma infalible en cada aspecto de la creación a la verdad de la cosa. Ahora, bueno, para poder entender algo tengo que estudiar y estudiar. Y a veces ni siquiera después de mucho estudio comprendo. Dice, así poseía ese, digamos, ese orden infalible a la verdad antes del pecado. Así lo teníamos. ¿Qué entendéis por malicia? La condición a la que quedó reducida la voluntad, estamos hablando de las dos facultades, la voluntad es poseída del orden infalible al bien que tenía en el estado de justicia original. Antes no fallaba e iba a la directo, digamos, al bien, siempre al bien. ¿Qué entendéis por concupiscencia? La condición a que se redujo la parte afectiva sensible, cuando sacudió la autoridad en que en estado de inocencia la mantenía en los límites del placer sensible, moderado por la razón. Mire, voy a poner un ejemplo que dice Santo Tomás, dice, Dios le dio un placer al gusto, para que así el comer fuera una, digamos, una ilusión bella para mantener el cuerpo. El cuerpo necesita comer, entonces la comida da un placer
y así Dios se aseguraba que el hombre buscaría la comida, ¿sí? Pero ahora hay un desorden con respecto a la comida. ¿Son estas 4 heridas efectos del primer pecado del hombre? Sí, Señor. ¿Sí? La debilidad no la define, pero también está. ¿Pueden agravarla nuestros pecados personales y los de nuestros ascendientes? Sí, Señor. Aquí ha dicho algo muy fuerte. Influyen, pueden agravarlas, no las determinan, pero las pueden agravar. Los pecados personales o de nuestros ascendientes. Aquí hay gente que dice, no, esto es una herejía, no tiene nada que ver, lo que han hecho los ascendientes no tiene nada que ver contigo, que no, lo acaba de decir Santo Tomás de Aquino, doctor de la iglesia. Este es un punto muy interesante, no me lo voy a desarrollar, pero es muy interesante. También los pecados de los ascendientes pueden afectarnos en nuestra vida, agravar esas, digamos, heridas. Sí pasan factura. Lo que no pasan son los pecados son personales, pero las heridas sí se pueden agravar por causa de los pecados de nuestros antecedentes, ¿sí? Ascendientes. ¿Tienen algunos pecados personales la propiedad de producir en el hombre disposiciones e inclinación especial a cometer otros nuevos? Sí, Señor. Los pecados capitales. ¿Cuáles son? Vanagloria, avaricia, gula, lujuria, pereza e ira y soberbia. A pesar de todos estos motivos de pecado, herencia de nuestro progenitor y ascendientes, vuelve a salir, vuelve a salir. Vuelvo a leer con calma. A pesar de todos esos motivos de pecado, herencia de nuestro progenitor y ascendientes, debemos sostener que el hombre es libre cuando ejecuta actos morales y que jamás peca por necesidad. Sí, Señor. Condiciona, puede condicionar, mas no determina. Recuerden, porque el pecado es personal. Yo puedo, a lo mejor mi padre era alcohólico y yo tengo la tendencia a ser alcohólico, etcétera, por lo que vi, por lo que tengo en la sangre. Mira, solamente un aspecto, digamos, corporal. Si mi padre fue alcohólico, en su sangre, en la fecundación, transmite eso. Y yo puedo ser proclive a ese vicio, y a lo mejor yo no tengo nada que ver con el alcohol, pero esa, digamos, esa carga genética que traía la información del padre, en este caso alcohólico, sí puede afectar en la, digamos, en la propensión, o sea, la inclinación del hijo a ese vicio. No lo determina, pero puede provocar, agravar, ya si hay 4 heridas y encima esto le perjudica más al hijo. Lo digo porque para ser responsables, porque parece que pecamos y bueno, se quedó en mí, ya, perdón Señor, ya no te vuelvo a ofender. No, también puedo abrir, digamos, como puertas a que mi descendencia se haga daño. Bueno, ¿cómo podrían las dichas causas de pecado destruir la libertad humana, privando al hombre del uso de la razón? Pero si ejercita su libre albedrío, puede decir que no, aunque tenga esa inclinación. Recuerdo, fíjense, un señor muy bueno, que estuvo malito hace poco, ya estará mejor, de cáncer. Su padre era alcohólico, le pegaba, etcétera, etcétera. Y me decía una cosa muy bella: Padre, nunca he odiado a mi papá. Nunca lo he odiado. Fíjate, le golpeaba, le insultaba, le golpeaba a la mamá, etcétera. Un día tuvo que amenazar el hijo para defender a la mamá porque la quería casi prácticamente matar, etcétera. O sea, y no odiaba a su padre. Tenía una paz impresionante, impresionante. Bueno, las antedichas causas pueden, a pesar de lo expuesto, entorpecer el ejercicio de la libertad hasta el punto de disminuir o atenuar la gravedad del pecado. Sí, Señor, excepto los casos en que las agrava el pecado personal. O sea, imagínate que yo tengo una ignorancia, a mí nadie me enseñó a respetar la vida y después hay un personaje que se hace sicario. Y bueno, si él nunca le enseñaron y su ambiente era de muerte, etcétera, y era lo más normal,
a lo mejor nace con una distorsión y eso puede disminuir la gravedad del hecho. Siempre la conciencia va a reconocer si está bien o mal, aunque esté prostituida, pero en el fondo algo nos va a reclamar. Esto no es así, esto no es la realidad, esto no es verdad, ¿sí? Pero podría atenuar, digamos, la responsabilidad de alguien que pues no pudo tener otra educación, por ejemplo. Bueno, de la distinta gravedad de los pecados y de sus correspondientes castigos. ¿Tienen los mismos caracteres de gravedad todos los pecados cometidos por los hombres? No, Señor. ¿Todos son gravísimos? No. Vamos a hablar de pecado mortal, pecado venial, etc. ¿A qué se atiende para determinar la gravedad de un pecado? Esto es interesante porque a lo mejor nunca lo hemos pensado. ¿Qué hace que un pecado sea más grave que otro? A la categoría y necesidad del bien de que priva y a la mayor o menor libertad con que se ejecuta. Depende del bien del cual se priva y de la libertad con que se ejecuta. ¿Se hace más grave o menos grave? ¿Merecen castigo todos los actos pecaminosos? Sí, Señor. Recuerdo que hablando con jóvenes, pues muchos piensan, bueno, padre, cuando uno es joven y tiene relaciones y se droga y se alcoholiza de vez en cuando, los fines de semana, bueno, pero nos pasa la juventud y ya nos portamos bien. Todo acto pecaminoso tiene que ser corregido. Corregido. Bueno, entonces es muy importante esto. ¿Por qué? Porque todo pecado es usurpación de derecho ajeno y el castigo es a modo de restitución de lo que injustamente se tomó. Y si es grave, se puede imaginar que la justicia reclama una restitución importante. Luego, ¿el castigo del pecado es acto de rigurosa justicia? Sí. El Señor tiene que castigar ese pecado. Si es pequeño, pues con alguna enfermedad, alguna corrección, etc. Pero si es grave, sí tiene que corregirlo. ¿Quiénes pueden imponer la pena debida al pecado? Los encargados de velar por el orden y la justicia contra los atentados del pecador. ¿Quiénes son? Primero, Dios. Dios tiene que, digamos, hacer justicia del comportamiento de cada uno. Si es virtuoso, pues será premiado, pero si es injusto, malicioso, pues tiene que ser corregido. Mejor en esta vida, hijos, porque en la otra ya no hay cambio. Si a mí me toca padecer el infierno por mis pecados, ya no hay cambio. Aquí puedo cambiar de vida. Aquí puedo pedir perdón y empezar de nuevo. Allá no puedo más. Bueno, primero Dios, después la autoridad humana en los asuntos de su competencia y al último el mismo pecador. Yo también puedo restituir, puedo resarcir la justicia. Oye, le he robado el balón a un niño. Pues y a mí, Dios no me ha dicho nada, la justicia no me ha visto, pero yo mismo me doy cuenta, pero ¿cómo le he quitado un balón a un niño? Ven, aquí tienes, tengo que resarcir mi pecado. ¿Cómo puede castigar el pecador su propio pecado? De dos maneras, haciendo penitencia y del remordimiento de la conciencia. ¿Sí? Por eso las penitencias, uno dice, y en reparación de los pecados pasados, ¿no? Entonces yo estoy haciendo penitencias, ayunos, etcétera, por mis pecados pasados, porque seguramente que yo tengo que pagar alguna injusticia por causa de mis pecados pasados. Dice, ¿cómo interviene la autoridad humana? Imponiendo castigos. ¿Cómo puede, está la ley, las cárceles, etcétera, todo lo que conocemos, que ahora no es lo más importante? ¿Cómo puede castigar Dios? Esto sí es importante porque puede ser, o sea, es eterno. De dos maneras, mediata o inmediatamente. Esto sí nos interesa entenderlo. ¿Cuándo decimos que castiga mediatamente? Cuando lo hace inmediatamente la autoridad humana o la conciencia del pecador. Imagínate que yo robé y entonces dice el Señor, no te preocupes que la policía te ha visto y te va a coger. Pues entonces a través de la autoridad humana te hace. O yo me di cuenta de que he hecho un grande mal por la conciencia que tengo y bueno, pues tengo que empezar a aprender a pedir perdón
y a resarcir el pecado. ¿Por qué llamáis castigos divinos a los impuestos por la autoridad humana y por la conciencia del pecador? Porque tanto la autoridad humana y el pecador fungen de medios que Dios utiliza, instrumentos, ¿no? Dice, ¿emplea Dios algún otro medio para castigar el pecado? Sí, Señor. Las mismas criaturas, dice, cuya es la subordinación y armonía que trata de perturbar el pecador. Cuando se te echan encima las propias criaturas. Imagínate que yo he robado manzanas de mi vecino y la misma criatura me, me denuncia, ¿no? Y también podríamos verlo en otro sentido, cuando yo hago un pecado, también la naturaleza se me viene. Cuando hacemos pecados, la naturaleza gime en esas tierras y a veces pues están volcanes, huracanes, tsunamis, temblores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, sí, cuando yo afecto a las criaturas con mi pecado, es como si se me la tierra no está pensando, reacciona, ¿sí? Por una serie de elementos espirituales y materiales, la tierra reacciona. Y entonces yo puedo ser causa de ese mal que la tierra está realizando, ¿no? Como un tsunami. Podemos entonces, podemos en este sentido decir que hay una justicia inmanente, sí, Señor, y en virtud de ella las mismas cosas inanimadas sirven como instrumento a la justicia divina. Las inanimadas, la montaña, un deslave, etcétera. Ah, es que sucedió, sí, pero muchas veces responden a esa justicia inanimada, por decirlo así, inmanente. Dice, porque sirven como instrumento de la justicia divina para castigar el pecado, haciendo padecer al pecador las consecuencias de su culpa en esta vida, pero también tenemos las consecuencias para la siguiente. ¿Qué entendéis por intervención inmediata de Dios en el castigo del pecado? Una intervención particular sobrenatural en virtud de la cual Él mismo castiga los atentados del pecador contra el orden sobrenatural por Él establecido. Miren lo de San Pablo, ¿no? San Pablo iba a matar, a encarcelar cristianos y el Señor, ¡bum!, ¿no? Sale a los encuentros con esa luz tan intensa que lo dejó ciego. Eso fue un pin inmediato. Y de ahí sacó todavía un bien que ya conocemos. ¿En qué se diferencia el castigo impuesto inmediatamente por Dios en el orden sobrenatural de los impuestos por las criaturas? En que Dios castiga algunos pecados con penas que durarán eternamente. Ya estamos hablando del infierno. Pecados mortales y pecados veniales. ¿Qué pecados castiga Dios con pena eterna? Los pecados mortales. Castiga con pena eterna. No merece la pena. Todos hemos pecado y muchísimo seguramente en nuestras vidas pasadas, pero no merece la pena el que por un poco de placer, como decían aquí, temporal de los sentidos, etcétera, el orgullo, perder lo que será la salvación eterna. Pero Dios la tiene que castigar si no estamos atentos. ¿Qué entendéis por pecado mortal? El que causa la muerte del alma destruyendo la caridad. La amistad con Dios la rompe, que es el principio y fuente de la vida sobrenatural. Si yo mato la caridad, el amor en mi corazón, estoy muerto. Sí, me puedo mover, puedo hablar, pero estoy muerto. Espiritualmente estoy muerto. Y si muero en ese estado, no puedo llegar al cielo. ¿Sí? Esto no es asustarnos, es hacernos conscientes de lo que estamos diciendo. ¿Por qué castiga a Dios los tales pecados con pena eterna? Porque al destruirse el principio de vida sobrenatural puesto por Dios en el alma, queda el pecador imposibilitado para remediar los efectos de su culpa. No puede hacer nada. Tiene que ir al sacramento de la confesión, en aquel orden. Por tanto, mientras dure el estado de pecado, y durará siempre, debe durar el castigo. Si no se convirtió,
dura el pecado siempre y mientras dure el pecado, durará el castigo. Y recuerden que ahí abajo ya no se cambian los pecados y por lo tanto eternamente seremos, digamos, torturados no por un pecado o por una malicia, por todas las que yo haya cometido en mi vida, en esta vida mortal. ¿Son mortales todos los pecados que el hombre comete? No, Señor. No todos son mortales. Gracias a Dios. Porque si no, cualquier pecado que hiciéramos, perdemos la gracia. Solamente nos roban la gracia divina, nos matan el alma, los pecados mortales. ¿Qué nombre tienen los que no son? Pecados veniales. Ya entramos en una materia también muy interesante. ¿Qué entendéis por pecados veniales? Los pecados menos graves, cuyos efectos pueden contrarrestar al hombre con el auxilio ordinario de la gracia, o sea, disminuye las gracias que Dios nos quiere enviar, ¿sí? Pero no rompe la caridad, esa es la grande diferencia. Pero también muchos pecados veniales pueden ser la antesala de un pecado mortal. ¿Por qué? Porque voy perdiendo la caridad en mi alma, no la roto, pero la fuerza sí la va perdiendo. Ya que no tienen el funesto poder de privar al alma de la vida sobrenatural de la caridad. Seguimos en gracia. No merecen por consiguiente castigo eterno, pero sí tienen que ser pagados. Dice, se llaman veniales, esto fácilmente perdonables, de la palabra latina venia, que significa perdón. De ahí viene veniales, del perdón. Son fáciles de perdonar los pecados veniales. Pero si no los purificamos aquí, en el purgatorio va a ser muy intenso y muy duro. Por eso, cuando uno sufre aquí, lo ofrece con alegría, con amor, porque sabe que está ahorrándose tiempo del purgatorio. A lo mejor algunos santos que fueron pecadores, San Agustín, San Pablo, etcétera, purificaron tanto su alma en esta vida que entraron limpios en la siguiente. Si un hombre en pecado mortal comete otros veniales y en este estado le sorprende la muerte, ¿padecerá también castigo eterno por los pecados veniales? Sí, Señor. Fíjate qué pregunta tan sutil. O sea, ya tengo los pecados mortales que me llevan al infierno y cometo pecados veniales, ¿también voy a sufrir por ellos? Sí, sí vas a sufrir por ellos. Porque privado de caridad no pueden en esta vida ponerle remedio, y después de la muerte todos son eternamente irreparables. Y como dice Santo Tomás, qué interesante, donde hay pecado exige justicia y reparación. Pues si el pecado es eterno, porque el alma se consolidó en su pecado, pues eternamente tiene que padecer por ese pecado que cometió. Que, o sea, después de esto, ¿quién se le ocurre pecar? ¿Cómo se me ocurre pecar por dinero, por ser el mejor de la empresa? Porque quiero tener esta ropa que tiene mi hermano. Entonces, pero ¿qué es la ropa? Dentro de unos meses tienes que tirarla porque ya no funciona. ¿Y vas a perder la vida eterna por algo así? ¿De qué proviene que unos pecados sean mortales y otros veniales? Por parte del objeto, de la naturaleza e importancia del desorden que provoca el acto pecaminoso, por parte del sujeto, del grado de libertad con que se ejecuta. O sea que hay varios factores para determinar si un pecado son mortal y otro venial. ¿Qué entendéis cuando decís que por parte del objeto proviene de la naturaleza e importancia el desorden del acto pecaminoso? Entiendo que hay pecados que por su naturaleza se oponen directamente o son incompatibles con la sumisión y amor de Dios, o sea, van directamente a Dios. Por eso son, gravísimos en el orden sobrenatural. Y los hay que, constituyendo una menor insubordinación, son a pesar de ello compatibles con el amor habitual de Dios en el orden de la gracia. No matan la gracia los pecados veniales. ¿Cuáles son los pecados que se oponen directamente al amor sobrenatural de Dios o son con este amor incompatibles? Los del que rehúsa prestar a Dios el obsequio del amor sobrenatural. El que odia a Dios, el que blasfemia contra Él, el que hace sacrilegios, herejías contra Él, pues son pecados directos a Dios.
y por lo tanto, pues no le prestamos el obsequio de nuestro corazón, de nuestra inteligencia y voluntad que se merece. Y por lo tanto es una ofensa gravísima. Los que esencialmente quebrantan y en cuanto de ellos depende, destruyen la subordinación del hombre a Dios, querer ser como dioses. Los que lesionan gravemente la armonía y el buen orden de la sociedad, por ejemplo, el que no paga salarios o el que comete abortos, está destruyendo la sociedad. Los que invierten el orden de dependencia y subordinación entre las diversas partes del individuo. El cuerpo no es mayor que la inteligencia. El cuerpo tiene que obedecer la inteligencia, no la inteligencia tiene que ir detrás de los intereses del cuerpo. ¿Podréis decirme algunos en concreto? Sí, Señor. Tales son los pecados de desprecio del amor divino y los cometidos contra el honor de Dios, los de robo, homicidio, adulterio y los pecados contra naturaleza. Contra naturaleza. No los puedo mencionar porque nos van a mandar ahí el aviso, pero los que van contra natura son pecados gravísimos también. ¿Cuál es el criterio? Con esto vamos a ir terminando ya. ¿Cuál es el criterio más seguro para distinguir las diversas clases de pecados y su gravedad? El de contrastarlos con las virtudes opuestas, no solo en general, sino en particular. Por ejemplo, un pecado de blasfemia hacia Dios tiene mucho más, maldad que el que yo vaya e insulte a una persona que está al lado mío. Oye, los dos son insultos y a lo mejor la persona se lo ha dicho más fuerte, pero aquí está en el caso la dignidad de la persona que he insultado. Los dos son respetables, pero insultar a Dios, algunas cosas tienen que ser hasta perdonadas de forma particular y única, o sea, por personas específicas, porque, pues, no sé, atentar contra el Santo Padre, eso provocaría una excomunión, la persona que atente contra el Santo Padre. Bueno, ya vamos llegando al final de esta sesión, porque no quiero alargarme mucho más, pero se dan cuenta que no llegué a los méritos. Pero bueno, ¿tendremos ocasión de verificar este contraste? Sí, lo haremos con el auxilio divino al terminar el estudio en general de los medios conducentes a la práctica de las virtudes y necesarios para evitar los vicios y pecados. O sea que vamos a retomar este tema más adelante. ¿Qué nos resta por conocer en esta materia? Lo referente a los auxilios o principios exteriores de las acciones buenas. ¿Cuáles son los auxilios exteriores que el hombre necesita para bien obrar? Son dos: la ley para dirigirlo y la gracia para socorrer la libertad. Ahora nos vamos a quedar aquí, vamos a ver, después hablar de la ley eterna, etcétera, etcétera. Las leyes deberían, porque ahora las leyes humanas son terribles, son contra la dignidad del hombre, pero antes las leyes basadas en la ley natural buscaban el bien común y proteger las relaciones entre los individuos, etcétera, mantener la paz en un estado, etcétera, etcétera. Ahora las propias leyes son las primeras que provocan la división, la guerra, la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hasta dónde ha llegado, digamos, la perversión del hombre? A unas alturas muy grandes que tenemos que pedir luz al Espíritu Santo. Bueno, vamos a quedarnos aquí. El siguiente sábado seguimos con las leyes, la ley, los diferentes clases y tipos de leyes que hay en la creación, y son muy interesantes. Bueno, les voy a dar mi bendición para que puedan descansar. Hoy es un fin de semana, traten de descansar un poquito, pero mañana la Santa Misa, no se nos olvide. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Santa noche. Hasta el próximo sábado. No se les olvide el Rosario Mundial. 13 de mayo haremos sonreír a la Virgen María desde Nicaragua en este Rosario Mundial. Santa noche.